De hecho, la pandemia servía ya era una instancia de aprendizaje ya por sí misma. Entonces, Ana Janet, respecto de la evaluación formativa y las equivalencias para responder al aspecto administrativo pedagógico, que son las calificaciones, sí, efectivamente en Chile no tenemos cultura, ni hemos tenido mucha apropiación en lo que es la evaluación formativa, y la deformación que ha habido o se ha llevado históricamente y desgraciadamente por la escala de calificación ha dañado mucho la práctica pedagógica. Entonces, sí, ahora, a través de la urgencia sanitaria y las condiciones, nos hemos dado cuenta que tenemos que evolucionar en la didáctica. Ya la didáctica tiene que salir del conductismo clásico e instalarse en el constructivismo puro, en el sentido de que el estudiante tenga protagonismo y participe de metodologías activas, y la evaluación se transforme en un acompañamiento de su proceso de aprendizaje, y la evaluación sea lo que realmente debe ser. Si le ponemos el apellido formativa para poder distinguirla de la calificación, pero la evaluación es una palabra sola, sin apellido. Entonces la evaluación obviamente es un acompañamiento y es una retroalimentación. El tema de la calificación es un acto prácticamente administrativo pedagógico que dice relación con asociar el aprendizaje con una cuantía, que es un número, o asociar ese aprendizaje con una letra o con otro concepto. Pero esa situación no es fácil de desarraigar en nuestra práctica pedagógica. Y como usted bien dice, esta pandemia y este confinamiento nos ha mostrado incisivamente la necesidad de pensar en una innovación pedagógica, en una didáctica constructivista y en un acompañamiento que tenga el espíritu de la evaluación en su definición original, que ahora le llamamos formativa. Cuando nosotros notamos esta resistencia de algunos profesores, porque para muchos evaluar era calificar, costó mucho desarraigar eso, que la calificación es un referente de avance, un referente de promoción, pero no es la esencia misma. La evaluación es otra cosa, es un proceso continuo, sistemático y de acompañamiento, como dice usted. Y esto siempre de la mano con la retroalimentación, entendiendo que el estudiante, tal como dice usted, es el protagonista. Por lo tanto, ¿qué es lo que proporciona la evaluación? Información para saber dónde estoy, dónde debo estar y cómo llego ahí. Y el profesor generando oportunidades para que el estudiante pueda lograr. Bueno, me llama la atención el tema de lo que nos expone sobre articulación curricular. Cuando los profesores de las distintas disciplinas miran el currículum como un todo y no como algo separado o reduccionista, como pasa con el asignaturismo, sino que hay elementos que son transdisciplinares o interdisciplinares, y allí entra todo lo que es la articulación curricular. Pero mi pregunta es, la articulación curricular no es imposible si los profesores no se coordinan y no se ponen de acuerdo, y si no hacen una lectura y una interpretación del currículum y que descubra cuáles son las oportunidades de articulación, por un lado, y cuáles son las metodologías para hacer mejor esa articulación, y cómo puedo implementar un currículum articulado, que no es lo mismo que implementar un currículum por asignaturas. Antes fue decirles que todo lo que está en el plan de estudio es porque tributa la formación, en este caso la formación humana. Nosotros estamos formando personas, no solo en lo académico, sino que en una formación humana, pues educar es humanizar. Entonces, todo tributa al currículum. Aquí no había asignaturas de mayor o menor, o primer grado, segundo grado. Eso fue lo primero. El ABP nos empezamos también a tener lecturas con eso,
y ver que la metodología de proyecto es sumamente generosa. Cambiamos de la mirada de que la prueba era el único insumo válido para dar respuesta de verificación de aprendizaje y empezamos a instalar el tema de la rúbrica. Siempre se les dijo, desde mi perspectiva, que la evaluación tiene un componente de ética y también de justicia. Entonces la rúbrica hace justicia. Tengo que entender entonces que este enfoque ya más constructivista, de articulación curricular, de trabajo colaborativo, de evaluación formativa, de acompañamiento, de protagonismo del estudiante en su proceso, es un tema que ha ido evolucionando. Tenemos familias que tienen un solo computador, ¿ya? Y tienen 3 hijos, por ejemplo. Entonces, y algunos son hijos en la escuela y otros son hijos en el liceo. Entonces, coordinar y a veces que los papás tengan que elegir quién entra a clase no es un tema menor. Oportunidad, porque esto de la pandemia deja al descubierto y devela muchas cosas. Ya que nos faltaban a lo mejor competencias digitales, que a lo mejor pensábamos que en todas las casas había computador, que no sé, miles de cosas, el mismo rol, los papás de un día para otro tuvieron que transformarse en asesores educativos y no tenían las herramientas, entonces también acompañar a los papás en eso, y no es un tema menor. Lo último que dijo, de que el currículo no es prescriptivo, pero la institución tiene la posibilidad de interpretarlo y tiene la posibilidad de bajarlo y de contextualizarlo y ajustarlo a la realidad. Justamente el ministerio, a través del plan Escuelas Arriba, finalmente y en poquitas palabras, lo que le interesa son datos que puedan ser interpretados como gestión pedagógica y como gestión institucional, que son datos de aprendizaje, y los aprendizajes dependen de esa gestión pedagógica y directiva. Bueno, el modelo de desarrollo social y la política educativa en general del sistema educativo chileno, por la premura de la profesionalización de los saberes y la profesionalización en educación y en pedagogía, nos ha llevado al asignaturismo y a la especialización. Y la especialización entendida como reduccionismo, no entendida como profundización. Entonces ahí esa situación, bueno, tenemos muchos males entendidos en educación, pero ahora tenemos que irlos tratando y tenemos que irlos enfrentando. Y usted sabe que la vida es darwiniana, y el que no se adapta no prospera. Y en este sistema de pandemia, en este sistema de confinamiento y en este sistema de siniestro y de circunstancias, y en este sistema de alumnos con un solo celular en la casa y que tienen que asistir a muchas clases, en esta circunstancia que tiene que ver más con la situación socioeconómica, la escuela tiene que innovar en pedagogía, tiene que innovar, establecer una nueva pedagogía, una nueva didáctica, porque es una respuesta adaptativa. Es importante notar la diferencia entre una respuesta aguda y una respuesta adaptativa. Una respuesta aguda es reaccionar solamente, en cambio una respuesta adaptativa te da sustentabilidad. Y la respuesta adaptativa es la que exige el sistema, la que necesitamos hoy día, una pedagogía sustentable en el tiempo y que responda a toda esta diversidad compleja que nos da el confinamiento. La virtualidad nos ha traído una solución y un problema, porque la virtualidad también se está malentendiendo y se está entendiendo como didáctica, y la virtualidad no es didáctica, la virtualidad es una plataforma simplemente. Están llevando las propiedades de la virtualidad al sistema antiguo conductista presencial y están poniendo horarios de clase. Entonces los alumnos se agotan, los alumnos se cansan y también los profesores. O sea, la sincronía está emulando a la presencialidad y está emulando al conductismo antiguo. La sincronía debería estar pensada como momentos de retroalimentación y de acompañamiento, no como momentos conductistas de clases positivas, porque imagínense una clase positiva por streaming, es agotador, antipedagógico e innecesario. En cambio... Oiga, déjeme decirle que me hizo el día con lo que dijo al último. Qué bueno escuchar eso, qué bueno, porque uno escucha tantas cosas, pero lo que dijo recién, pucha, de verdad que me hace feliz, porque no es la esencia de la sincronía, no es volver a lo de atrás, y eso no va a volver, porque también hay que encontrar lo positivo y la oportunidad que nos ofrece esto.
es volver a reinventarse en comunidad. Voy a publicar sobre este tema que nos enseña y nos invita a pensar en el constructivismo y en la nueva vida virtual que tenemos, y cuál es el deber pedagógico y la adecuación y la evolución pedagógica que tenemos que tener, porque la pandemia se va a ir, pero la virtualidad no se va a ir, y la teleeducación se va a mantener porque forma parte de un proceso de desarrollo global, de un sistema económico y político que nos está llevando hacia un futuro cercano que tiene que ver con la virtualidad, y la educación también va a ser tocada por esa fuerza, y no podemos resistirnos a través del conductismo y la presencialidad y los horarios y marcar asistencia. No, en este rato el estudiante tiene que organizar su tiempo y su espacio. Nosotros debemos darle las condiciones, los recursos y los estímulos y el acompañamiento. Sí. Eso debemos hacer, porque así vamos a desestresar y vamos a mejorar eficiencia, porque vamos a adaptar o vamos a sintonizar o a actualizar el modelo pedagógico con el modelo de desarrollo. En este rato esos modelos están chocando entre sí, están en un rechazo, pero va a llegar un momento en que van a tener que fluir, y nosotros estamos en la transición, en la coyuntura, como siempre nosotros estamos en la coyuntura de muchas cosas, pero esas coyunturas son oportunidades. Le agradezco mucho, ahora me cambio a la otra reunión, pero le agradezco mucho la oportunidad, la charla, y de verdad muchas gracias.